Yo aquí feliz. Fabulous mariposas. Yo las amo mucho, mucho, mucho. ¡Mua! Vamos a estar aquí pasando un día muy agradable. Voy a estar enseñándoles step by step home pedicure. Así que vamos a disfrutar. ¿Lista, mis mariposas? ¡Vámonos! Hay 3 factores muy importantes al hacer nuestras pedicuras que crean impacto en nuestra clientela. Es la habilidad de remover la callosidad y el exceso de piel muerta, el masaje que se le dé a los pies a esa clienta y, muy importante, el trabajo o el diseño que se le haga en las uñas. Estos factores van a crear nuestros clientes que se enamoren de nuestro servicio. Así que es muy importante los 3 factores. Un pedicura no debe durar no menos de 50 minutos. ¿Listos? ¡Vámonos! Lo primero que vamos a hacer es preparar el agua de nuestra clienta. Este envase de cristal va a simular lo que todas tenemos, que se llama foot bath o foot spa, o el bowl del spa de los pies. En este momento vamos a ponerle al agua algún tipo de exfoliador, algún tipo de ablandador de callosidades o piel muerta, cualquier cosa que sea para suavizar los callos. Y van a poner su agua para esas clientes que son sassy y les encanta lo brilloso. Yo encontré estos bath bombs que tienen glitter y son divinos. Le dan a la piel un brillito muy divino. Este bath bomb es en forma de una mariposa y ustedes saben que nuestro jardín está lleno de mariposas. Estoy encantada, es muy lindo. Es muy importante que en esta agua puedan aplicar algún tipo de antibacterial, una solución. Si no tienen, la consiguen en cualquier tienda de cosas de uñas, en AliExpress. Usted puede preparar en su casa su propio sanitizador o desinfectante utilizando alcohol y utilizando agua. Usted va a rellenar la botella con un 85% alcohol y un 15% agua. Y es muy importante que usted siempre ande sanitizando sus cosas, sus utensilios. Inclusive lo pueden echar en los pies de su clienta. No se van a enojar porque estamos manteniendo el servicio muy limpio y muy sanitizado. Una vez que ya dejamos el agua lista, vamos a proceder a remover esmalte. Si es que la cliente tiene esmalte, con un algodoncito usted va a limpiar bien su uña y vamos a remover todo, a limpiar bien esa uña. Si nuestra clienta tiene gel, porque algunos clientes usan gel, vamos a remover el gel con la lima o con el drill, poco a poco hasta removerlo todo. Una vez que terminemos este paso, vamos a echarle spray con el sanitizador. En este paso ya le preguntamos a la cliente si quieren que le cortemos o le bajemos las uñas. Si la cliente quiere que le corte la uña, usted va a empezar de afuera hacia adentro de una forma directa, derechita. No vamos a entrar en la orilla de la uña porque esto puede crear que la uña se entierre. Así que vamos a cortarla derechita sin ningún problema. Aquí vamos a limar, que la uña ya sea lo que la clienta quiera, derecha o semicircular. A mí me gusta derecha. Mis uñas en los pies están completamente cuadradas. La redondeamos. Es todo el gusto de la clienta. Hay diferentes removedores de callosidad o piel muerta. Hay uno que los que somos de la vieja guardia aprendimos a usar, pero este ya no se usa. En negocios esta ya no se usa porque es una navaja y puede cortar al cliente. Ahora usamos este.
que se utiliza con la piel mojada, o sea, el pie tiene que haber estado remojándose en el agua y van a frotarlo diferentes así, suave, no hay prisa porque no queremos lastimar al cliente. Poco a poco, no hay prisa. Una vez que ya tengamos nuestra cliente, hay diferentes opciones. Este lo puede tener en su baño y cada vez que se mete a bañar, usted se hace rapidito su propio pedicura. Estos utensilios los puede usar mojados o secos. Igual. Y así, con la piedra POM también, muchas veces se siente y se lo hace y funcionan muy bien. El cepillo podemos utilizarlo para remover cualquier exceso de piel. Muy divino. Ahora vamos a estar colocando en la cutícula un removedor de cutículas. Este es el momento y el paso final en donde vamos a introducir el pie de nuestra cliente en el baño que le hemos preparado muy rico con glitter. Ok. Listo. Le echamos el POM. Miren qué bello. Y tiene un glitter dorado. Listo. Mientras tenemos el pie de la cliente remojando, usted puede coger una toallita húmeda, ponerla en el microondas por algunos 5 minutos y la deja en el ladito para cuando terminemos todo se la pongamos a la cliente y esté húmeda. Muy importante que usted deje su piel de su cliente remojarse en el agua de 10 a 15 minutos. Aquí vamos a remover cualquier piel muerta que esté alrededor de la cutícula. La limpiamos bien. Nos aseguramos de que esas uñas queden hermosas, muy limpiecitas. Pueden usar un cortador de cutícula. Es muy importante que no corten la cutícula muy adentro. Simplemente vamos a cortar lo que esté despegado y esté fuera, suelto. Esto es un utensilio muy peligroso. Siempre le digo a mis clientas que yo no lo utilizo, por eso yo usé la otra pieza. Yo no uso este, pero usted está a discreción de usarlo, que usted se sienta cómodo. Una vez ya terminados, vamos a usar una lima y limaremos la uña de la cliente al gusto de su clienta, cuadradita o redondita, y le damos un buffing muy lindo para preparar la uña para el esmalte o su decorado. Aquí viene una de mis etapas favoritas, es pasarle un scrub, algo para exfoliar cualquier piel muerta. Esto es una gran oportunidad para que usted masajee el pie de su clienta. A las clientes le encanta esta etapa porque usted aprovecha y le da un masaje divino. Acuérdense que ese es uno de los 3 factores más importantes que a los clientes les gusta, su masaje. Muchos clientes vienen a hacerse pedicura buscando un masaje de pies. Una vez terminado el masajito y ya le exfoliamos toda la piel a nuestra cliente, suban por el tobillo y por la pantorrilla. Vamos a estar aplicando la crema con esta crema que es un humectante. Usted puede utilizar la loción humectante de su preferencia. Ahí vamos a masajearla por lo menos de 10 a 15 minutos. Los tobillos, la pantorrilla es muy importante. Una vez terminado el masaje, le cubrimos los pies con la toalla para regularizar cualquier temperatura que tenga los pies de nuestras clientes. Estos son unos sets pequeños que pueden conseguir en cualquier tienda. Yo pagué $1 por ellos. Son muy útiles. Este es uno de los pasos que una vez que usted termina de hacerle su decorado, es muy importante que pongamos algún aceitito
para acondicionar la cutícula. Y listo. Listos, quedaron muy hermosos. Siempre recuerden que los pies son importantes. Nos sostienen a nosotros en el diario vivir. Mis mariposas, gracias. No se olviden de mi dedito. Chic, 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 chic. Ustedes son lo máximo. Las amo mucho. Bye.